la vez anterior. Bien, bien. Arrancamos de cero. Ahora sí, arrancamos de cero. Mucho bienvenido a ambos. Ahora sí. Bueno, el tema de la discusión de hoy, ya la audiencia sabe que esto es un brainstorm informal, es la reforma del Código Civil, que, como Armando suele sostener, es una consecuencia de un problema político. Porque tenemos que aprender que toda la teoría económica está basada en el sistema político. Porque la teoría económica es determinada por los comportamientos, pero los comportamientos se manifiestan en función del sistema donde uno se encuentra. ¿No? Por eso fue que Hume dijo claramente, la naturaleza humana no se puede modificar nada de la naturaleza humana. Si queremos modificar los comportamientos, tenemos que modificar las circunstancias. Y esas circunstancias son las que hay que cambiar, que son el sistema político, que la Argentina es un ejemplo de ello, porque cuando lo tuvo se adelantó al mundo, ¿no? Y eso es lo que se ha olvidado en la Argentina. O se ha olvidado o todavía se le descalifica porque la izquierda se ha apropiado de la ética, suponiendo que va a repartir, ¿no? Y tú sabes que dicen que el que parte, reparte, se queda con la mayor parte. La falacia del socialismo es precisamente que los que reparten son los que se quedan con la plata. Y esto está pasando, aunque te parezca mentira, en Europa también. Mira lo que está pasando ahora en España, ¿no? España la salvó Aznar. Vino y mira lo que está pasando ahora con la corrupción que dicen que hay allí. Y además salió un artículo en el Keito diciendo la corrupción que había en Bruselas también. Ahora la economía, según el Fondo Monetario, la economía europea está mal. Y ahora está mal inclusive que se esperaba mejor Alemania. Y además tienen una discusión. Porque de un lado están los alemanes que quieren austeridad, y del otro lado están los que quieren seguir gastando, ¿no? Y ahora, al fondo, parece mentira. No sé hasta cuánto tiempo se consideraba que la inflación era lo peor que podía pasar. ¿Sabes lo que le recomienda el Fondo Monetario a Europa? Que tenga inflación. El problema es que no tienen inflación. Tienen que aprender por la Argentina. El Fondo Monetario está tan equivocado como Armando Rivas, pero comento de recomendar inflación para solucionar el problema. Pero uno de los efectos de esta política es en Argentina en la reforma del Código Civil. Bueno, ¿qué peligros nos presenta? Lo primero que hay que decir es que cuando el gobierno introduce una reforma en cualquier ley, por ejemplo en el Código Civil, o en el Código Penal, o en el Procesal Penal, o lo que fuera, o en la de comunicaciones, siempre presenta en su discurso un costado aceptable, ¿no? Que es lo que la gente diría, bueno, está bien, tienen razón, hay que reformar. Pero en realidad siempre usan ese mecanismo ocultando detalles que van dentro de esa reforma, y esos detalles, entre comillas, van directamente dirigidos a exacerbar el populismo, a violar los derechos individuales, y por supuesto a tener más poder político. En el caso del Código Civil, primero, lo que yo diría en primer lugar, era una reforma absolutamente innecesaria cambiar el código. Lo que había que hacer era, eventualmente, modificar pequeñas partes del código de Bélez-Arfiel, que era un código realmente extraordinario, sigue siendo porque todavía rige. Era un código que envidia del mundo. Este código tiene problemas formales y problemas sustanciales. Los problemas formales, primero, fue votado sin haberse cumplido con el reglamento de ambas cámaras, de pasar a comisión, etcétera, etcétera. El Papa dio la orden desde allá, ahora voy a decir por qué, y se votó inmediatamente. Primer problema formal. Segundo problema formal, en cuanto a la formalidad propia de una estructura de código, es que no tiene sistema, es un código que está redactado de una manera muy deficiente, muy chabacana, diría yo, muy poco sistemática, muy poco lógica, omite una serie de cuestiones que tendrían que haberse incorporado,
Y de 4.051 artículos que tenía el Código Civil, más 800 y tantos del Código de Comercio, entre esos dos códigos armaron uno de 2.000 y pico de artículos, repitiendo muchas veces lo mismo. Así que desde el punto de vista formal realmente es lamentable. Da pena, da disgusto leerlo. La forma. Las formas, sí, da disgusto leerlo, está muy mal redactado, con un idioma muy chabacano, muy vulgar. Pero Ahora, hay algunos artículos concretos que me parecen. estoy hablando de lo formal. De lo formal. Bueno, un artículo concreto de lo formal, antes en el Código de Deberes está lo que se llama la prescripción decenal, la prescripción de 10 años para ciertas deudas que prescriben en 10 años. Hoy me dejaron de llamar prescripción decenal, entre otras cosas, porque bajaron de 10 a 5 el lapso de prescripción, pero el propio código lo llama prescripción larga. La otra, que es de 3 años, lo llama prescripción breve. Y los abogados estamos acostumbrados a hablar chabacanamente, ¿cuál se aplica a la prescripción larga, la breve? Sí. Pero no es un idioma propio de un código. Es un idioma propio de una charla de café, digamos, pero un código no puede hablar de una prescripción larga y una prescripción corta. Hay otros ejemplos, pero no me quiero tampoco entretener con lo formal, simplemente lo quería mencionar. El problema grave está en lo sustancial. Este código comienza, en el artículo 2 del 14, estableciendo que los derechos individuales están subordinados a los derechos de incidencia colectiva. Actualmente. Voy a leer el 14 solo para no aburrir. Pero dice, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al medio ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Estos derechos de incidencia colectiva el código no los define. Simplemente pone derechos de incidencia colectiva. Con lo cual imagínense ustedes un juez que no esté compenetrado en los valores de la Constitución del 53 puede destruir cualquier derecho individual, porque la excusa es y viola un derecho de incidencia colectiva. Claro. Es muy fácil de violarlo así. Es si se han relativizado demasiado los derechos individuales. Bueno, porque como les digo, cuando el pueblo tiene derechos, se terminaron los derechos. Se terminaron los derechos. Por supuesto. Ahora, sí, es gravísimo, pero teniendo una constitución como tenemos, que es la del 53, es una excelente constitución. Teniendo un código como el de Salfield, tan bueno. O sea, es una ley escrita, ambas, pero esto no ha impedido que Perón, Alfonsín, menor grado, por lo menos el Sarmiento, este gobierno. O sea, ¿hasta qué punto la ley escrita para bien, como la teníamos, o ahora para mal, en el fondo no es letra muerta? Sí, pregunta. Correcto, está bien la pregunta. Ahora, hay una diferencia importante. Antes se hacía violando la Constitución y la ley. Hoy se hace con la Constitución y la ley. Entonces estamos en un problema, porque esto genera una tendencia con el tiempo. Perón hizo una serie de cuestiones inconstitucionales, entre ellas reformó la Constitución en el 49, pero después la Constitución cayó precisamente porque había una cultura constitucional. Cuando hay una Constitución, la Constitución, además de marcar el rumbo, genera una suerte de cultura o de ideología en la gente, que por supuesto hay otras ideologías que la pueden destruir, como ha ocurrido en la Argentina con el nacionalismo católico y después con la izquierda, pero una cosa es destruir los derechos individuales, violando la Constitución y la ley, y otra cosa es destruir los derechos individuales a partir de la Constitución de la ley. Esto es grave. Y les voy a dar otro ejemplo, un ejemplo que está en el código, de violación paladina de los derechos individuales que va a generar una pobreza enorme. El artículo 765 de este nuevo código establece que se pueden convenir o realizar contratos en moneda extranjera, pero que al momento de pagar el deudor por ese contrato, puede pagar no en moneda extranjera, pongamos dólares, no en dólares, sino en pesos al valor oficial. Tengan en cuenta que hoy el valor del dólar está casi 15 pesos, el verdadero valor, y el oficial está en 8 pesos y 15.
Ahora, en el artículo 1300, creo que 1360, si mal no recuerdo, 1390, el propio código establece que los bancos, cuando uno hace un depósito en moneda extranjera, el banco está obligado a devolver en esa misma moneda. Yo hice un depósito en dólares, el banco me tiene que devolver dólares. Es una excepción a la regla del artículo. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo pongo en un plazo fijo dólares, el banco me tiene que devolver dólares. Ahora, ese plazo fijo, ¿qué hace el banco con los dólares? Algo que muchos ignoran, porque parece que los bancos fueran un almacén de depósitos. Sí. El banco automáticamente lo presta, porque de eso vive el banco. Sí. A mí me da una tasa 10, al que se lo presta le cobra una tasa 15, y esos 5, digamos, son la ganancia del banco. El problema es este, que el banco presta el dinero a un empresario. El empresario, cuando tiene que devolver ese dinero, lo tiene que devolver en función del 765, es decir, que puede especificar cambio oficial al tipo de cambio oficial, con lo cual el banco está cobrando por esos dólares 8 pesos por dólar. Pero a mí me tiene que devolver el dólar, que está a 15. Sí. Es decir, eso provoca directamente o el quiebre del sistema financiero o el fin de los préstamos en moneda extranjera. Claro, se elimina el préstamo en moneda extranjera Sí. o el Banco Central le tendría que vender al banco. Si fuera así, fíjate que he negociado. Claro. Porque entonces yo banco, hablo con empresarios amigos, muchachos, tomen préstamos, Sí. paguen, vendan esos dólares en el mercado paralelo, devuélvanme el dinero a la mitad, que más o menos es el valor oficial, que yo vuelvo a conseguir otra tanda de dólares del Banco Central. Con lo cual todo el pueblo, a través de sus impuestos, está bancando una corrupción legal. Sí. Una corrupción legal. Es decir, el grado de ignorancia o del gobierno, ignorancia o mala intención, no sé, es realmente exasperante. Sí, es En alarmante. el caso de Kicillof creo que directamente es un ignorante sin experiencia. Sí, claro, eso está fuera de discusión. Ahora, de vidrio, hay algunos que... No, y además todos los legisladores, porque Los los legisladores, exacto, es decir, no puede ser todos imbéciles. Bueno, no hay maldad, no hay imbecilidad, porque yo insisto en que esto se presta a mayor corrupción. Este poder político que tenemos hoy es el más corrupto de toda la historia argentina, por lejos. Entonces inventan permanentemente cuevas de corrupción. Y esto se va a prestar una gran corrupción. Este ejemplo que acabo de dar, hay muchas otras cosas del código que ahora vamos a conversar, pero este hecho puntual que estoy mostrando y está en el código, yo no estoy inventando nada. Es más, para que la gente no crea que estoy inventando algo, lo voy a leer porque la Presidenta de la Nación en el discurso de promulgación del Código Civil dijo expresamente que era falso que los contratos en moneda extranjera se podían cancelar en pesos al valor oficial. Lo dijo expresamente. Y fíjense lo que dice el artículo 765 del Código. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinado o determinable al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, dólares, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Es decir, dólar, precio oficial. Pero el 1390, para el tema de los bancos, que también lo voy a leer porque no quiero que nadie crea que estoy inventando, dice, hay depósito de dinero cuando el depositante transfiere la propiedad al banco depositario, quien tiene la obligación de restituirlo en la moneda de la misma especie a simple requerimiento del depositante o al vencimiento del plazo. Acá hay, como hay gente de izquierda a izquierda, y aparte corruptos, se juntan las dos cosas. Por lo menos tenés algunos de izquierda, todo ese grupillo, Sí, etcétera, convencidos, que en realidad odian a los bancos, Sí, odian a todo lo que es capital extranjero. Sí. Están encerrados porque no tienen salida, Claro. pero si los pudieran poner una bomba o Sí. eliminar, La realidad es que le daría un cachetazo todos los días, pero no aprenden.
Si pudieran destruir los bancos, lo destruyen. Bueno, Son muy pero, ignorantes, ¿no? pero quiero insistir en un tema fundamental, que es que el mayor problema que está teniendo la Argentina, más allá de estas cosas que acaba de decir, es el nivel de gasto público. Y quiero rescatar algunas ideas de Alberti, que yo sé que en la Argentina parece que no es muy conocido porque no jugaba al fútbol, y dice, bueno, dice, en la formación del tesoro puede ser saqueado el país, desconocida la propiedad privada y hollada la seguridad personal. Es un ladrón en la moral común y única, no el que dispone de lo suyo, sino el que dispone de lo ajeno contra la voluntad y en perjuicio de su dueño. Hasta aquí, el peor enemigo de la riqueza del país es la riqueza del fisco. El fisco argentino hoy está cercano al 50% del Producto Bruto. El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad le conozca. Ella puede ser atacada por el Estado en nombre de la utilidad pública. Bueno, creo que tenía una conciencia clara de lo que estamos... Valverde, sin lugar a dudas, el otro era Leandro Alem, ¿no? Tenía Claro. unos conceptos liberales. totalmente. Bueno, en realidad, los radicales de aquella época eran liberales. Contra el gasto público, contra los Sí, bancos sí. oficiales, contra la Defensa de la propiedad privada. defensa de la propiedad privada. O sea, el radicalismo se fue mal con Irigoyen, Claro. pero en realidad era un partido que, por eso deben tener todavía algunos como López Murphy, etcétera, que Sí, son radicales de aquella época, Claro, genuinos, diría. genuinos, claro, no normales. Bueno, el radicalismo empezó a cambiar con Irigoyen. Claro. Sí, la convención de Avellaneda, que ahí empezaron con el tema más socialista. ¿Ustedes creen que, con todo esto depende de política, un próximo gobierno dé marcha atrás con el código? Bueno, no sería imposible que apenas asuma un nuevo gobierno, yo creo que podría ser Massa o Macri, porque de Scioli diría que no. Pero si asumiera el Macri o Massa, yo creo que lo derogarían este código. Por eso es que todavía no me lo aprendí de memoria. Porque no quiero trabajar de búsqueda. Pero sí me tomé el trabajo de estudiarlo todo y realmente da vergüenza haber cambiado un código tan fantástico como el de Vélez Sarsfield, que es una joya jurídica, por este mamarracho, que lo hizo Lorenzetti y Hayton, y eso merece un comentario. ¿Este código lo hizo Lorenzetti? Claro, este código lo hicieron 3 personas, Lorenzetti, Hayton, que me imagino de Carlucci, que es una empresa de Córdoba. Y esto merece otra reflexión. Un juez de la Corte, o un juez, aunque no sea de la Corte, que pertenece a un poder independiente del Estado, que es el Poder Judicial, no puede meterse a legislar. Esto es una violación paladina de la división de poderes. Segundo, le está quitando un tiempo valiosísimo a la función de juzgar, porque uno ve el atraso que hay en la Corte Suprema y es espantoso, y sin embargo se dedican a hacer este tipo de engendros en vez de dictar las sentencias que para eso están. Y en tercer lugar, imagínense que si este código por alguna razón llega a alguna acción de inconstitucionalidad a la Corte Suprema, estos 2 jueces no podrían intervenir, porque siendo autores del código quedan automáticamente excusados, o si no hay que recusarlos. Con lo cual acá se violaron todas las normas habidas y por haber, inclusive la división de poder. Bueno, pero además, agrego una última cosa respecto a Lorenzetti. Esto para mí deja en evidencia que Lorenzetti y Hayton no tienen nivel para ser jueces de la Corte, porque haber redactado este mamarracho, que repito, leerlo causa desánimo, porque tiene un lenguaje absolutamente chabacano, no sistemático, que repite cuestiones innecesariamente. En fin, es un código que lo podría haber escrito un recién recibido, pero no alguien que está en la Corte. Yo creo que sí, que se debería derogar, porque si el presidente que llega en el 2005 tiene mayoría suficiente parlamentaria,
el mismo día de llegar ya puede sacar el proyecto y dejarlo todo sin efecto. Debería tenerlo, ¿no? Porque en las últimas elecciones, en realidad, aunque perdieron, se renovaba la mitad del Parlamento de oposición. Y no de los oficialistas. Claro, si no hubiesen perdido la mayoría ampliamente. Ahora, en la próxima elección se renueva Los oficiales de hoy. Los oficiales de hoy. Claro, correcto. O sea que con que pierdan algo, seguramente van a perder, Sí. deberían estar en una minoría Sí. bastante. Y se debería hacer algo mucho más práctico, que es dar un decreto de necesidad de urgencia dejando el proyecto. Claro. Sí, yo creo que sería un acto de patriota hacerlo. Yo ojalá tenga razón, pero yo tengo mi preocupación porque en la oposición hay gente que está en contra del gobierno y a favor del sistema. Porque la izquierda también está del lado de la En contra de los modos del gobierno. Unen está dividido ahora, porque la cambió de un huerto grande, ¿no? Y por supuesto Pino Solana, ¿no? Y dentro del propio radicalismo, el hijo de Alfonsín está totalmente a la izquierda, mientras que los otros, ¿cómo se llama? El otro, Sáenz, Aguada. están en otra línea. Pero me permite traer al Verde nuevamente, ¿sabes? Porque está hablando de la justicia, ¿sabes? La propiedad, la vida, el honor son bienes nominales cuando la justicia es mala. No hay aliciente para trabajar en la adquisición de bienes que han de estar a merced de los pícaros. Sí, ese es el código civil nuevo. Así que, no. Y el problema realmente que va a enfrentar el gobierno que venga es cómo bajar el gasto público. Es una... Sí, en realidad, si tuviesen medio cerebro, no es un problema complicado. Es decir, porque si hay un marco jurídico amigable a las inversiones, gasto público lo podés bajar creciendo con inversiones, generando puestos de trabajo y vas trasladando casi sin dolor gente del sector público al privado sin decir tengo que bajar el gasto público para que la economía crezca, porque la variable más clave es el marco jurídico. Es decir, da certeza jurídica, más certeza para la propiedad, y acá tenemos una invasión de inversiones seguro. En ese momento estoy totalmente de acuerdo con esa teoría. Claro, por eso lo que pasa es que no parece difícil, o sea, bajar el gasto público. El problema es que lo entiendan cómo hacerlo. La economía argentina relativamente es una economía chica. En Francia no lo pueden hacer. Y en Francia, ¿sabe cuánto es el gasto público? El 57%. Sí, 60%. Sí. ¿No? Y hay una lucha, porque, bueno, y a pesar de la crisis que hay, sigue ganando la izquierda ya, porque está visto que el sistema es llorar por los pobres para hacerte rico, ¿no? Pero que va a pasar lo mismo, los franceses porque tienen una mentalidad más socialista. Pero en realidad, si ellos lograran más la regulación dentro de Francia, España o lo que sea, pasaría lo mismo. Es una economía más grande, no es lo mismo dar vuelta a la Argentina que te entren algunos millones de dólares, te dan vuelta al país. Sí, y ellos tienen además el problema del euro. Además, es una moneda rígida, que es una suerte de convertibilidad que no te permite devaluar. Exactamente. Entonces están encerrados, yo no creo que el euro le dure mucho tiempo. Yo tengo esa idea hace rato, que creo que el euro es como el 1 a 1, ¿no? Para la mayor parte de los países europeos. Ya tu amigo Keynes quiso abandonar el patrón oro, porque era una moneda rígida, y se abandonó Bretton Woods, se abandonó el pacto smithsoniano, o sea, no son modelos que duran en el tiempo, Claro. O el gasto público. Claro, porque no es compatible con es compatible, exacto. Entonces, no podés aumentar el gasto, y como la política en general es populista, o sea, tengo un problema con la democracia que es el siguiente: es decir, para ganar elecciones, con una democracia mal entendida, tenés que hacer promesas. Y las promesas van ligadas de la mano de un aumento de gasto público por un lado y de violación de derechos. Esa es la lógica del sistema democrático. En la lógica, claro, porque hasta que la gente no entiende el sistema electoral, más propiamente dicho. Exacto, hasta que la gente no entienda que la democracia es un sistema de gobierno limitado. Claro.
Perdón, Parece que gana lo que no, claro, bueno, eso no es la democracia en general. Pero lo que la gente entiende es el problema. No, la gente no sabe eso que tú acabas de decir, es lo que no sé. Casi se da por sentado que el que tiene el poder Hace lo que quiere. Claro. Y esa es la falacia del sistema. Totalmente de acuerdo. Y la prueba de esto fue que Hitler era democrático. 90%. Mussolini era democrático. No. Y Fidel Castro al principio, si le hubieran pedido los votos, creo que salvo el mío, creo que tenían de todo lo demás. Bueno, pero los padres fundadores de Estados Unidos, que es el antisistema de esto que estamos hablando, y que es el verdadero sistema que funciona, decían precisamente esto. Madison decía que cuando una mayoría se puede reunir para violar los derechos de una minoría, se vuelve al estado de naturaleza donde el más débil está a merced del más fuerte. Claro. Y Jefferson agregaba, un despotismo mayoritario no ha sido por lo que luchamos. Porque ellos entendían claramente que la mayoría no podía violar los derechos de la minoría. Pero está bien así que en Estados Unidos, hasta 1918 más o menos, tenía derecho a votar el 20% de la población, más o menos, 25%. Hay un libro muy bueno sobre, que se llama Liberty and Property, de Richard Pipes. Sí. Es muy bueno. Desde Grecia, y antes, hasta la fecha, cómo evoluciona la democracia, claro. y te das cuenta cómo lentamente va cediendo y cediendo. Por el problema que estás planteando con... Pero mirá, qué interesante esto que decís de Grecia, ahí interrumpo un segundito, porque el sistema norteamericano tiene mucho que ver con Grecia. Porque Grecia habían descubierto, digamos, los tres sistemas básicos. La monarquía, sí, gobernaba uno, Platón, y se degeneraba en tiranía. Claro. La aristocracia, que era el gobierno de los mejores, y se degeneraba en la oligarquía, que eran los corruptos, los peores. Y la democracia, que era el gobierno del pueblo, y que se degeneraba en demagogia. Vos sabés que... Y los norteamericanos de estos tres sistemas inventaron el sistema de ellos. Porque vos fijate que tienen, y nosotros también, la monarquía viene a ser el poder ejecutivo, uno. Sí. La aristocracia es el poder deliberativo, el parlamento. Sí. En teoría los mejores. Y la democracia es el sistema por el que estos otros dos poderes llegan al poder. Pero esto solo no bastó, porque en realidad lo que los norteamericanos agregaron, y fueron en esto los primeros, los que descubrieron el sistema, es la piedra angular de los derechos individuales, que es la Corte Suprema. Sin una Corte Suprema y un Poder Judicial independiente de estos tres poderes, lo hablé recién, que haga respetar los derechos individuales, inclusive contra la mayoría, que es esto que dice Armando de Alberti. Sin esa piedra angular el sistema se desbarranca. Vos sabés cómo es interesante que déjame decir esto. Esto parece una discusión filosófica, y no nos damos cuenta que hasta que se hizo este sistema, claro, el mundo vivía como vivía. Claro, de acuerdo. Porque hoy se te va a la luz de la casa, como pasó ayer, parece que se le falta, sí, y uno se quiere matar. Claro. El mundo vivió sin electricidad 5.000 años. 5.000 años, ¿no? Hasta principios del siglo XX o fin del siglo XIX no había electricidad en ninguna parte. Y tomamos el mundo como es y estamos discutiendo el sistema que lo permitió, claro, en función de que Marx se ha apropiado del pensamiento de Occidente prácticamente, ¿no? Porque se le llama sistema capitalista. Y ya cuando es capitalista, los capitalistas son unos egoístas, y que además explotan la explotación del hombre por el hombre. Y el sistema, insisto, hay que rescatar lo que no es económico. La economía ha sido la consecuencia del sistema, claro, que como lo explicó, lo cambiaron. Los primeros que lo pensaron fueron los ingleses, pero los que lo llevaron a sus últimas consecuencias fueron los norteamericanos. Y el tercer país que lo hizo, Argentina, fue la Argentina.
fíjate que esto estaba claro en Aristóteles, en todo, porque Aristóteles es el que más Sí. la diferencia. Sí. Como curiosidad que me la hizo ver García Venturini hace años, Aristóteles decía que la politeia Sí. degeneraba en democracia. La traducción al español pone democracia y demagogia, pero originalmente él hablaba de la politeia y la democracia era el gobierno corrupto. Pero eso es un tema semántico. Claro. Ahora, lo que sí parece que, tomando el caso de Inglaterra, es decir, Revolución Gloriosa, 1688, y la provincia más lejana y pobre del Imperio Romano se transformó en un imperio mundial. Más evidencia de que el sistema provocó eso es imposible. Y sin embargo, Se habla de la producción, de la revolución industrial, y no se habla de que la revolución industrial se produjo por el sistema. Por el sistema. Claro. Pero lo que digo es, esto no impidió que Inglaterra, entre las guerras de primera y segunda, se transforme en el país más socialista. Sí. O sea, con eso. Sí. Argentina. Bueno, porque esa es otra discusión que tengo cuando se habla de la cultura o de que... No, mentira. Los ingleses, cuando ganaron la Segunda Guerra Mundial, en lugar de votar por Churchill, que fue el que los votaron por Attlee, ¿y qué pasó? Hizo política peronista lo cual muestra que la evidencia no es suficiente para decir freno y en vez de votar a Churchill, votó a Attlee. Claro. Ahora, ahí también está la razón y pasión. Exacto. Fíjate que la separación que se votaba ahora en Escocia, que de alguna manera sonaba simpática por otros motivos, pero los que la movían era porque son nacionalistas y que se habían enojado con Margaret Thatcher porque les habían privatizado la producción de petróleo. Claro. Ahora, Estados Unidos no es menor, votó a un Roosevelt que con el New Deal, ¿verdad? Roosevelt quiso aumentar la cantidad de sueldos en la pero votaron 3 veces. Exacto. El único presidente de los Estados Unidos que fue votado 3 veces, por eso, porque hasta Roosevelt no había límite a la reelección en los Estados Unidos. Claro. Pero la historia había mostrado que nunca se habían reelegido más de 2 veces. Pero claro, también había un hecho que la gente se moría antes, ¿no? Entonces no había nada que hacer. Pero Roosevelt lo votaron 3 veces y después de eso le hicieron un adendum a la Constitución para limitar la reelección a 2 veces. ¿No? Ahora, siendo un poco al fondo del problema, parece que la gente vota más con el hígado que con la cabeza. Sí, seguro. Pasa de un Ronald Reagan a un Obama sin ningún problema. Claro. Pasan de un Aznar a un Zapatero sin ningún problema. Exactamente. Pasamos acá de privatizar y una dolarización a estatizar todo y hacer inflación. O de un Churchill. Ese es un ejemplo increíble. Que es un ejemplo increíble. Es increíble. Pero los Estados Unidos todavía no han podido cambiar el sistema en toda su intensidad, a pesar de que en este momento... El intento es grande ahora. Como Estados Unidos en este momento es casi igual a la Unión Soviética. Control por todo. No podés hacer un movimiento bancario sin que el banco te llame y te diga por qué usted está recibiendo esta plata. Entrás y quieren saber exactamente dónde vas a estar alojado. ¿Cuánta plata trae? ¿Qué importa? La última discusión que tuve con un oficial primero de aduana, dice, me quedaba 2 días en Miami antes de seguir para Europa. ¿Qué vas a hacer estos 2 días? No sé, tal vez duermo, tal vez después la pizza. Que me vengan ganas. ¿Cómo puede ser que no sepa lo que va a hacer? No sé. ¿No tiene un plan? No tengo un plan. Usted tiene que tener un plan. Tenemos un plan. A mí me pregunta qué es lo que voy a hacer, pero en general una vez se dijo que voy a dar una conferencia, otra vez que voy a ver a mi hijo. Tengo un hijo que vive allá. Una vez no me querían dejar entrar porque no tenía la dirección exacta de donde iba. ¿Se tiene que volver? Bueno, me vuelvo, pensé que estaba entrando en Estados Unidos, no en la Unión Soviética.
que sea la última vez o la próxima vez, pase. ¿Qué le importa a usted dónde voy a estar? Esto era en los Estados Unidos, ¿qué es esto? No, pero sí, lo primero que te preguntan cuando tú vas a Estados Unidos es dónde te vas a alojar. Todo, Pero tú sabes, además, pero sabes pues, de dónde viene ese problema, del problema que crea El terrorismo. no, el terrorismo, no solamente el terrorismo. Allí lo tienen más claro todavía el tema de la droga, ¿no? Esta es el tema de la mafia de la droga. Ron Paul puso unos afiches que ponían a Richard Nixon y decía, este señor fue llevado a juicio por hacer una escucha en un hotel. Y pone Obama. Dice, este está escuchando a todo el planeta y a todo el mundo le parece normal. Y ahora, explain the shit. Muy bien. O sea, pero claro, es decir, lentamente han avanzado a un punto donde No se acepta. donde se acepta que vos tenés que estar informando dónde estás, que cuentas bancarias tenés. Eso es la Unión Soviética. Lentamente no. En Europa no pasa eso. En Europa vos entrás, salís de los países, a veces ni siquiera por comunicación. Hola, bienvenido, sello, adelante. Inclusive en Inglaterra, que es un país que puede ser amenazada por la guerra. Es decir, son amables. Y lo peor que te pueda ocurrir a veces es que te toque un oficial de migraciones centroamericano con ciudadanía americana. Ellos se creen, sí. No, pero lo que pasa es que también los Estados Unidos tienen terror por la inmigración, ¿no? Porque, mira, sí, pero es un país de inmigrantes, pero condicionadamente. Los Estados Unidos son el imperialismo, pero si abrieran la frontera, no cabe el mundo en los Estados Unidos. Todo el mundo se va para allá. Esta es otra de las contradicciones que tenemos en este mundo, que tú hoy, para ser presidente en América Latina, tú tienes que ser antiimperialista. ¿Y quién es el antiimperialista y quién es el imperio? Cuando realmente los Estados Unidos, y como digo, los americanos las cosas que han hecho no es que sean más buenos ni que sean más inteligentes, nada. El sistema es determinante. Lo que pasa es que en la época ellos estaban escapando porque quieres un tipo más idiota que Carter y no es latinoamericano. Toda la crisis esta del 2009 que tuvieron se la deben a Carter y la ley estúpida esa que hizo. Y Nixon no se quedó acá, ¿no? Nixon no se quedó acá, porque Nixon coge los precios, Nixon hizo una gran cantidad de desastres. Hasta que tuvo que renunciar. Hay varios que hicieron desastres, pero el sistema lo frenaron. Digamos, el sistema es a prueba de idiotas. Sí. Hasta cierto punto, por lo menos. Sí, por lo menos lo era. Y lo que sí está evidente es que si el sistema se cambia, se desfenece. Ahora, los chinos, ¿por qué los chinos? Porque los economistas son increíbles. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ha caído la China? Ya no crece al 10%, crece al 7,5%. ¿Qué crece? Claro, pero casi. Pero es algo no tienen ni idea de lo que digo. Yo realmente creo cuando uno arranca de cero, más bajo que la pasada de producción tractor a vos se necesita. Claro. Porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es que para cualquier país subdesarrollado es más fácil crecer que para los desarrollados. Porque la tecnología está hecha y la incorporan. Nosotros la tienen que inventar ya para parte del crecimiento, ¿no? Y la China como que sufrió en manos de Mao Zedong el cretinismo del marxismo, ¿no? Los tipos se han dado vuelta. Lo que sí se siguen diciendo comunistas, porque aparentemente eso es popular, ¿no? Pero son tan comunistas como yo, prácticamente, ¿no? Porque si no, si fueran comunistas no estarían creciendo al 7%.
Ah, bueno, y la prueba que se respeta la propiedad privada es la clave. Y hay cierta libertad. Claro. Bueno, sí, en cuanto venís de un sistema totalmente rígido a empezar a soltar un poco, Claro. es una boca. Y en algo va a pasar lo mismo. Ya están como aflojando un poco, pero en cuanto Fenezcan estos dictadores. sí, eso ya no los pueden parar. Es decir, es una cuestión de la No sé. tecnología. No lo sé, porque mira, no hay que confundir la gimnasia con la magnesia. ¿Cómo no me gusta esa filosofía de Rivas? Eh, La voy a poner. En Cuba el problema es el sistema y la causa del sistema son los casos. Sí. Pero el problema está en que gran parte de los cubanos, por los que están llegando ahora a Miami últimamente, están a favor del sistema y en contra de los Castro, lo cual, desde mi punto de vista, es una contradicción total. ¿Te parece? Sí. Bueno, eso es lo que dicen los cubanos que están en Miami, que tú sabes que no es Miami, es Miami, Sí. y es la capital de América Latina, porque mientras más estupideces se hacen en América Latina, va creciendo. Es el país más cercano a Estados Unidos. Exactamente. Pero Miami es otro ejemplo de que el sistema está por encima de todo, ¿no? Porque eso, oye, es más latinoamericano que otra cosa. Sí, pero vaya a conducir mal uno me llama. Claro. Sí. Porque esa gente ya maneja bien. Y bueno, inmediatamente tenés esa. por No eso se acomoda al sistema. Y bueno, sí, claro, bueno, pero y eso es lo que insisto que lo escribió ¿no? El sistema. Y el otro que lo escribió fue Toque, que lo repito hasta muerte. Tales son más fuertes los vicios del sistema que la virtud de los que lo practican, ¿no? Ahora, ¿será que los intereses creados al momento de votar y gobernar pesan más que las ideas? O sea, Sí. por ejemplo, tenés a un gurú que se egresó del SEMA y estuvo en la UCD. No, perdóname, no es verdad que estuvo en la OCDE. Ah, ¿no? No tuvo un pago. Estuvo en un En la OCDE. pero no estuvo en la OCDE. Y por Claro, ahí, es un negocio. y quiero decir Pero que ideológicamente estaba. déjame hacer un anuncio parroquial. Estamos rehaciendo la OCDE, ya se rehizo, ahora es Partido Nacional, y como digo, no ¿No queremos... se va a llamar más UCD? No, sí, se va a seguir. Yo sé que no Ah, va a- Partido Nacional, ok. pero que va a ser un partido nacional, ya es un partido nacional. Y el proyecto no es proyectar a un presidente, sino hacer presidenciable las ideas que hicieron a la Argentina. Excelente, eso me gusta. Es decir, tiene que haber una plataforma clara. Exactamente. Que ningún partido tiene. Y apoyar a aquellos que están de acuerdo con este sistema y que no lo expresan, pero que lo sienten. Y bueno, este es el propósito. Pues me alegro mucho de esa noticia, porque siempre fue mi idea decir, tiene que haber un partido con una plataforma liberal en este caso, clara, es decir, el que está en partido para defender estas ideas. La persona que mueva eso para ser presidenciable es una cuestión de eficiencia política, cintura o lo que sea. Exacto. Porque realmente los partidos se forman a través de apoyando a una persona, ¿no? O sea, Lelita Carrió, Macri. Sí. Sí, pero en la OCDE en este momento no hay nadie. Imagínate, el que está en Tampoco, como que no. Bueno, pero acuérdate que yo soy Con un trolo de libro impresionante. Impresionante. Mira tú qué libro. Acá están las ideas que crearon al mundo. Excelente, me parece muy bien que contribuyas a eso. Los condicionamientos éticos de la libertad. Y esto es lo que tenemos que rescatar y lo que estamos tratando de hacer desde la OCDE. Y ya te digo, no hay un planteo personalista en la OCDE en este momento. Eso es. Imagínate, yo aunque quisiera no podría ser presidente de la Argentina porque yo no nací acá, o sea que yo no soy. Pero eso se arregla. Un código por ahí. Un código especial. Para capítulo, aquí votando Armando Rivas, es una excepción a todas las reglas. Para ir cerrando. Esta es como una misión imposible, porque en el fondo, si son los intereses creados
el ansia de poder, etcétera, lo que determina al fin y al cabo el voto de la gente y la gobernación. Ahí Quiere decir que todo trabajo por ideas ahí me voy a permitir decir algo, que siempre sostuve en Horta. En mi opinión, por lo menos en Latinoamérica, la democracia es el camino al socialismo. Sí, totalmente de acuerdo. Porque la democracia tiene una lógica interna que son los votos. Vota cualquiera y el voto de todos es igual al de todos los demás. Sí. Y bueno, pero eso Con lo cual, lo dijo Aristóteles. con lo cual, el que está en el poder, o el que se está por ir pero está apoyado por el que viene, Sí. o al revés, generan lo que conocemos acá como clientelismo. Sí. Es decir, yo te doy planes sociales, genero mayor pobreza, porque ustedes saben que el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica, y los hace rehenes del voto. Y la gente inclusive cree que si el gobierno no sigue, van a perder ese plan social. Claro. Entonces, lamentablemente, el pobre, cuando no tiene nada, el pobre de pobreza absoluta, cuando no tiene nada para vender, vende su voto. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí está la lógica que utilizan los sistemas populistas como el peronismo, que es un sistema no ideológico, sino es un sistema de poder. Hoy en la Argentina, peronismo es, yo diría, sinónimo de sistema político. Lo que no vaya por ese camino no llega al poder. Él sabe que el socialismo fue el nombre que le puso el iluminismo a la demagogia. Claro, pero es muy peligroso el sistema de democracia. Por eso si a la democracia no se la limita con valores republicanos y con instituciones. Fíjense que el populismo lo primero que hace es destruir las instituciones. Las destruye, las vacía de contenido. Porque el populismo se basa en eso, en la relación líder-voto cautivo. Pero ¿cómo le ponemos un límite? Y en la constitución del Poder Judicial. Pero sí, imagínate, Pero en este país saben también lo que dijo Tocqueville, dijo, socialismo y concentración de poder son frutos del mismo suelo. Porque, ya te digo, las ideas que cambiaron al mundo datan de hace algún tiempo y el mundo cambió y lo que yo noto en este momento es que esas ideas son las que están descalificadas o ignoradas, ¿no? Es algo en este llamado mundo occidental, porque cuando tú tienes un gasto público de arriba del 50%, tú me vas a decir a mí que ese es un sistema capitalista. No, ahí se está violando el derecho de propiedad. En Argentina se está violando el derecho de propiedad con el cepo bancario, con el cepo cambiario. Se está violando con el impuesto a la renta, el impuesto a la ganancia. Porque como no te permiten, ¿cómo se llama? Sí, Evaluar el capital por la inflación, te cobran por inflación una ganancia que no tuvo. Lo que pasa es que es nominal. Hay algo que... A ver, perdón que te haga una cosa. El punto está en el famoso derecho de igualdad. Ahí está el balance. Sí. Porque hay que ver qué se entiende por igualdad. Si es igualdad ante la ley, si es igualdad mediante la ley. Si yo sostengo que la igualdad es el trato igual a los iguales en iguales situaciones. Sí. Pero no todos somos iguales y no todas las situaciones son iguales. Por eso yo creo que el voto universal es un veneno. Exacto, sí. Porque no puede ser que valga lo mismo el voto de una persona cautiva y pobrecita. Yo no estoy diciendo que tenga culpa de algo. No. El que es pobre está en una situación prácticamente de esclavitud del poder político. Entonces, no puede votar el que recibe un plan social. Porque el voto no es un voto libre. Exacto. Es un voto viciado. Que así era en Grecia. Por supuesto. Hay un vicio en la voluntad. Ese voto es un voto nulo. Porque la persona no está votando libremente. Inclusive a veces vota sin saberlo por su propio interés. Y yo todavía reflexionando digo, tampoco cualquiera puede gobernar. Claro. Si vos vas a volar un avión, mejor que seas piloto. Sí. Si vas a operar a una persona del corazón. Pero, Juan Carlos, el problema está en el que vota, ¿no? Porque cuando vos tenés una masa electoral normal y no cautiva, Sí. Esa masa electoral normal que tiene determinado nivel intelectual y que no está cautiva del poder político,
per se va a votar a alguien que no sea del nivel del que estás hablando ahora. Claro, claro. El problema está en el que vota, no en el candidato. Sí, son los estímulos están dando vuelta. Claro. Bueno, señores, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Ojalá podamos repetirlo otra vez. Quedaron cosas en el tintero del Código Civil Ya para lo sé,